Este pasaje que acabamos de leer, este capítulo Génesis 36, lo he titulado La generación aborrecida. Y vamos a verlo en dos puntos. El primer punto, la descendencia de Esaú. Y el segundo punto, la realeza del mundo. La realeza del mundo. Y al final haremos unas aplicaciones. Para entrar en el contexto de lo que es este capítulo, el relato del capítulo anterior nos llevó a unos acontecimientos decisivos y definitivos en la vida de Jacob. Fue un proceso en el que Dios le llevaba teniendo en cuenta el carácter y la personalidad del patriarca de Jacob, que requería ese patriarca un nuevo comienzo y el regreso al lugar del primer encuentro que había tenido con Dios. Por eso en el momento más oportuno, después de graves circunstancias familiares que las vimos en el capítulo 35, se emprende el regreso al lugar del primer encuentro con Dios. En ese momento Dios le ordena entonces regresar a Betel, donde habían tenido ese encuentro y las promesas que le había hecho a Jacob. Pero antes de hacerlo, debieron desprenderse de los ídolos que ellos llevaban. De hecho, ese capítulo enfatiza respecto a los momentos tan complicados que vivieron precisamente por estar separados de Dios y estar adorando ídolos. Entonces, Dios les ordena desprenderse de los ídolos y de esos afectos propios de las prácticas paganas, en el capítulo anterior. Esos ídolos los había sustraído Raquel y los habían conservado en el lugar donde estaban habitando con Jacob. Por eso, ese paso que dieron fue una preparación espiritual para continuar y comenzar una nueva etapa en la vida de Jacob. Luego en Betel, ya estando allá, renovó con Jacob el pacto que había establecido también con Abraham e Isaac. En ese capítulo 35, para lo decía al contexto, hay una mención de la muerte de Débora, que era nodriza de Rebeca, y que había residido con ellos mucho tiempo y le tenían una gran estima a ella. También ocurrió algo complicado para Jacob, que fue la muerte de Rebeca. Fue muy triste para Jacob y toda la familia cuando estaba dando a luz a su segundo hijo, que era Benjamín. Y entonces ahí finaliza ese relato del capítulo 35 con la lista de los hijos de Jacob y con la muerte y el entierro de Isaac. Ahí termina ese capítulo 35, lo cual nos da el paso para que entremos en el capítulo 36. En este capítulo 36 ya se hace un recuento de la historia de Esaú y se nombra toda la descendencia que viene de él. Siendo, digamos, el tema principal de este capítulo 36, efectivamente toda la generación, lo que leímos, toda la serie de nombres de sucesores de Esaú, y básicamente todo el capítulo se enfatiza en ese aspecto, en la generación de Esaú. Entonces, el caso de Esaú, desde el nacimiento, ya existían señales sobre las vicisitudes o los conflictos que iba a vivir Esaú, las situaciones que atravesaría en su vida. Por eso en el capítulo 25, en el versículo 23, Dios le revela a Rebeca, madre de Esaú y de Jacob, y les dice a Rebeca: 2 naciones están en tu seno, y 2 pueblos serán divididos en tus entrañas. Fue lo que le dijo el Señor a Rebeca. Por eso, de esta misma forma, como le señala ahí el futuro de esta generación de estos hijos,
se presagiaba que iba a haber un conflicto entre Esaú, que era el que daría origen a los edomitas, a descendencia de él, y a Jacob, y el conflicto con Jacob, que iba a ser el progenitor de todo el pueblo de Israel. Entonces, uno de los episodios más destacados de la vida de Esaú, uno de los episodios que es central, digamos, en la vida de Esaú, es la venta de su primogenitura. Por eso en los versículos de Génesis 25, 29 y 34 se relata cómo Esaú, impulsado por el hambre, vendió su primogenitura a Jacob por un plato de lentejas. Este acto que hizo Esaú demostró la falta de aprecio de Esaú por los privilegios espirituales. Fue una decisión precipitada que realizó, una precipitación lamentable que posteriormente pues daría consecuencias tremendas para él por esa actitud de su corazón centrado más en satisfacer sus necesidades físicas y sus necesidades emocionales que pensar en las bendiciones espirituales que debían venir por el hecho de ser el primogénito. No tuvo en cuenta eso y vendió su primogenitura simplemente para satisfacer su necesidad de hambre. Así de sencillo. Entonces, aunque la vida de Esaú estuvo llena de esas decisiones erróneas y pérdida como consecuencia de todas esas bendiciones, por la providencia de Dios logra construir un linaje poderoso. Como lo vimos, lo acabamos de leer. Toda esa generación de Esaú fue grande y esa generación fue poderosa. Llegó a estar en el control de mucho territorio, de construir muchas ciudades. Entonces nos damos cuenta de que Dios, a pesar de esas decisiones que había tomado, le bendijo. Por eso en Génesis 36 se narra cómo se convirtió padre de los edomitas, una generación grandísima, un pueblo inmenso, una nación inmensa, los edomitas. Y ese fue un pueblo que jugó un papel crucial en la historia bíblica, todo en la providencia de nuestro Dios. Israel era un pueblo escogido. Esaú fue un pueblo que tuvo la bendición de Dios, pero tenía propósitos que cumplir en la historia bíblica. Por eso este personaje, Esaú, nos trae enseñanzas sobre qué aspectos, sobre las consecuencias de tomar decisiones impetuosas en nuestra vida. Y la importancia de que tenemos que valorar lo espiritual por encima de lo material. Es una gran enseñanza que tenemos ahí. Las decisiones equivocadas de Esaú tuvieron consecuencias fatales para él, grandes. Aunque en lo material pues no se reflejó mucho, porque Dios lo bendijo. Pero este pasaje nos tiene que llevar a reflexionar respecto a eso. Cómo tomar decisiones espirituales verdaderamente centradas en el espíritu y no centradas en las emociones y en nuestras necesidades materiales. Entonces vemos que su destino posiblemente no fue el más favorecido por el hecho de haber tomado decisiones equivocadas. Pero sin duda su vida y su legado forman parte intrínseca del tapiz bíblico. Fue importante también. Dios le da su papel en los pasajes bíblicos. Por eso una de las acciones más notables que Dios llevó a cabo de esa relación a Esaú fue la predicción de su futuro. Según la Biblia, como está escrito, Esaú era el primogénito, como ya les expliqué, y por lo tanto tenía derecho a la bendición. Y tenía derecho a la bendición que venía de parte de ¿qué? De su padre. Y lógico, de parte de Dios por esa bendición que daba el padre al primogénito. Pero Esaú perdió esa bendición. Tuvo situaciones a Esaú muy complicadas y decisiones muy tremendas. Por ejemplo, cuando fue engañado cuando
su padre fue engañado por Rebeca y por su hermano Jacob para tomar esa bendición del primogénito. Por eso en Romanos 9:13 encontramos un versículo que es bien interesante con respecto a esto, a esas actitudes equivocadas de Esaú. Dice, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Entonces este versículo se refiere a las naciones que descenderían de ambos, donde Esaú, que representa a Edom, y a Jacob, a Israel. Pero lo interesante es que dice que a Esaú aborrecí, pero debemos entender que Dios no odiaba a Esaú como individuo, sino que eligió a Jacob. Toma la decisión de elegir a uno de los dos y eligió a Jacob. Por eso dice a Esaú, lo rechacé, pero acepté a Jacob. Y esa elección sería para que Israel cumpliera el propósito divino y para que ese lugar que debía tener Esaú sería ocupado por Israel. Entonces es importante que señalemos que a pesar de las decisiones erróneas que tuvo Esaú, en su gracia general Dios no lo abandonó. Dios no abandonó a Esaú a pesar de que vemos que era aborrecido, ¿sí? Entonces no era que era odiado, sino no fue tenido en cuenta para ser la bendición. Entonces, volviendo nuevamente como atrás un poco, dice que Esaú y Jacob, en el momento en que muere su padre, estrechan las manos y en ese momento se despiden, se dividen, digamos. A partir del momento en que muere su padre, ellos se separan y no, pues en la Biblia, en la parte de la Biblia que leemos, no dice que tuvieron un nuevo encuentro, no volvieron a encontrarse. Entonces, como Esaú también había recibido una promesa y la historia que iba a continuar a su tribu, esa descendencia estaba entretejida con la bendición paternal con la de Israel. Porque recordemos que ambos eran hijos de un solo padre y ese padre había dado también una bendición a Esaú. Pero la bendición que venía de Dios era la que había recibido Jacob, que iba a ser Israel. Por eso en este capítulo que leímos, vemos claramente el relato de un crecimiento inmenso, de ser un crecimiento familiar a ser un crecimiento hasta convertirse en una nación, en un pueblo inmenso. Y este capítulo todo, vemos que está dedicado solamente a eso, a la descendencia de Esaú. Este relato que leímos y que estamos estudiando es una señal perfecta para que preceda al relato de la generación de Jacob, de Israel. Es decir, este capítulo es casi como una especie de despedida de Esaú y su posteridad, y que en cierto modo era indiferente al Dios verdadero. Podemos decir que este capítulo lo da todas sus generaciones, pero ya queda como ahí nada más. Y a partir de ahí, toda la palabra se centra en gran parte, porque más adelante, como vamos a ver, se nombra nuevamente a Esaú, pero el pueblo de Israel es que toma esa prelación, esa preferencia en el escrito bíblico. Entonces es como si fuera una despedida de Esaú. Dicen quién fue Esaú, sus generaciones y ya. Por eso, a partir de ese momento, como se empieza una nueva corriente de la historia de Jacob, que viene a ser el pueblo de Israel, es importante porque esa corriente va a conducir al Mesías. Y ese Mesías va a ser la belleza de la perfección de nuestra raza humana.
Vean lo interesante. La corriente de escogida es la que va a llevar a traer la simiente de el que va a ser el Salvador del mundo, el Mesías. Por eso la historia de las Escrituras están escritas sobre este principio precisamente de esa descendencia salvadora. De que vendría un Salvador, y este era el plan de Dios en todo momento. El plan perfecto del Señor desde el inicio del Génesis prometió ese Salvador, y todo esto fue el plan perfecto de nuestro Dios. Traer a su Hijo unigénito al mundo, y por lo tanto solo a través de la familia de Jacob, que es la escogida, va a venir la venida del Salvador. Por eso la generación de Jacob es tan diferente a la de Esaú. Y por eso la descendencia de Jacob, como les decía, va a empezar a tener una preeminencia dentro de las Escrituras, porque es la más importante. Es la importante, una palabra. El segundo punto que vamos a ver es la realeza del mundo. Y es interesante que en la primera parte, en los primeros versículos hasta el versículo 30, desde el 1 hasta el 30, vimos una generación, pero a partir del versículo 31 empieza a algo especial, y es a nombrar esa descendencia, pero ya lo muestra como siendo gobernantes de pueblos y naciones. Entonces se dice que hubo un descendiente y que fue rey, y es que ese rey murió, y vino otro descendiente que fue rey, y sucesivamente así vemos a través de esa porción bíblica que hay algo bien interesante que más adelante vamos a ver. Entonces, respecto a esto, las providencias de Dios, la generación de Esaú tendría hechos que entrelazan sus destinos. Más adelante tendrían estrechas relaciones con ellos en diferentes formas. Y aunque Esaú perdió la bendición de la primogenitura, él había recibido la bendición temporal de su padre. Incluso logró reconciliarse con su hermano, porque él había jurado matarlo y había jurado ser su enemigo total. Que en el fondo de su corazón, pues, y a través de sus generaciones se transmitió también como ese odio, ¿no? Como esa decisión de acabar al hermano. Esta situación de lo manifestado por Esaú está en Génesis 33. Por eso en las providencias de Dios en la vida de Saúl no terminó, como les decía, en desgracia material, ¿sí? Sino que en este capítulo de Génesis 36 nos dice ahí, y nos aclara varias veces, que él se convirtió en el progenitor de los edomitas. Su descendencia fue llamada nación edomita, y fue una nación muy poderosa, muy grande y muy fuerte. Se menciona que muchos de sus hijos, de sus nietos, llegaron a ser reyes. Y esta situación de tener reyes fue mucho más antes de que los israelitas llegaran a pedir un rey. Y nos damos cuenta que esos logros que alcanzó Esaú, aún teniendo reyes sobre naciones, pues no fueron logros espirituales, sino logros en decisiones humanas, en decisiones de su organización, de su deseo de gobernar, de dominar. Por eso vemos que las promesas de Dios con respecto a Esaú y a su prosperidad temporal se ven ahí. Y entonces vemos y nos podemos hacer una pregunta, bueno, ¿y ese pasaje por qué está ahí como incrustado ahí? Pues es que Dios es Señor absoluto de toda la creación, y todas las vivencias de la humanidad nos sirven como ejemplo para que aprendamos lecciones importantes, como las que estamos aprendiendo hoy. Empezando por que debemos valorar y tener en gran estima las ganancias espirituales.
Y no solamente las materiales, como en el caso de Esaú. Entonces vemos que cuando la generación de Esaú se hizo poderosa, muchas situaciones de las que ellos vivieron, esa generación, esa descendencia, toca muchas veces entrecruzarse con la generación escogida, y eso lo vamos a ver también más adelante. La descendencia de Esaú entonces se hace fuerte al construir ciudades. Toda esa generación empezó a construir ciudades, y ciudades en lugares altos y casi inaccesibles. Y muchas de estas ciudades son nombradas en la Biblia, por ejemplo, como Bosra, Sela, que también se llama Petra, que es una de las como las más famosas y más conocidas, y Temán, y nombran reyes para esas ciudades. Esa generación de Esaú fue una generación esa descendencia fue una generación de hombres que eran politeístas, eran idólatras, y eran gobernantes egocéntricos, orgullosos de sus fuerzas, de sus capacidades, aún de sus fuerzas militares y su grandeza. Por eso, pero es interesante ver que en este momento que ellos tenían rey y tuvieron rey por muchas generaciones, más adelante vemos un contraste tremendo, que es el que Israel cae en esa tentación de también tener un rey. En 1 Samuel, en capítulo 8, versículos 6 y 7, dice: pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. ¿Ven lo tremendo que es, no? Cuando Esaú nombró reyes para sus ciudades y sus generaciones, era con un propósito de querer él dominar y gobernar. Pero Dios había escogido su pueblo para que fuera él, ¿qué? Rey y señor de ellos. Hasta ese punto que recordamos que estaban pues en un momento de apatía espiritual, de separación de Dios. Entonces dicen: no, que queremos es un rey. Y Dios se lo permite por su providencia. Los descendientes de Esaú, entonces, que son los edomitas, en muchos momentos mostraron enemistad en contra de Israel. Muchas situaciones se manifestaron en contra de Israel. Por ejemplo, los edomitas se negaron a dar paso a los israelitas durante su regreso del Éxodo, que venían de Egipto, y ellos negaron el paso del pueblo de Israel. Números 20, 14 al 21. Y esto los obligó a tomar una ruta más larga hacia la tierra prometida. Precisamente ese tema lo vimos hace poco con el pastor. Este acto de hostilidad fue recordado y condenado por los profetas posteriores. Fue un hecho que después fue señalado como un acto, digamos, de maldad de parte del corazón de esa descendencia de Esaú. Pero hay también otra segunda grande negligencia, que es muy importante, que la resalta la palabra de Dios. Este Edom, que era la descendencia de Esaú, en el libro de Abdías, que es el libro más corto del Antiguo Testamento, porque es un solo capítulo, y es interesante, mire, a Esaú se le nombra todas sus generaciones en un solo capítulo, y la disciplina y la profecía respecto al fin de esas generaciones se da también en un solo capítulo, el capítulo de Abdías. En ese capítulo el profeta hace una denuncia contra Edom por esas acciones que había tenido contra Israel. La profecía de Abdías
probablemente fue escrita después de la destrucción babilónica de Jerusalén en el 586 a.C. Y esta profecía condena a Edom por su violencia contra su nación hermana, que era Israel, y predice la caída y su final de la generación de Edom, los edomitas. Por eso en ese libro de Abdías, desde el versículo 1 hasta el 14, se escribe especialmente los pecados de Edom, incluyendo mantenerse al margen de Jerusalén cuando era invadida. No hicieron nada para evitar que fueran invadidos, sino por el contrario, se regocijaron con la destrucción de los israelitas y aún ayudaron a saquear la ciudad. Por eso el profeta declara que Edom será juzgada, o será juzgado ese pueblo y destruido por su traición. Del versículo 15 al 18, Abdías profetiza que el día del Señor está cercano para todas las naciones, y como Edom ha hecho, así se les hará a ellos. Como Edom será destruido, las naciones paganas serán destruidas también. Este tema de la retribución divina o del pago divino subraya el principio bíblico de que Dios responsabiliza a las naciones por sus acciones pecaminosas. Dios no pasa por alto una nación pecaminosa, sino que trae disciplina, y su justicia cae sobre esta ciudad, o sobre estas ciudades o estos pueblos que son paganos y que son llenos de pecado y de maldad. Pero especialmente sobre aquellos pueblos que persiguen a sus elegidos. En nuestro tiempo diríamos los que persiguen a la iglesia. Y escuchamos y hemos hecho muchas oraciones por pueblos y ciudades que han sido llevadas a la destrucción, y la iglesia atacada fuertemente por sectas y por denominaciones paganas. Pero la promesa de Dios es que esos pueblos pagarán fuertemente esos acontecimientos, así como Edom tuvo que pagar. En la teología cristiana, esta historia de Esaú y la historia de Jacob se manifiesta como una representación de la lucha, y puede contrastar con Jacob, a quien, a pesar de sus defectos, que tuvo muchos, valoraba las bendiciones espirituales y valoraba las promesas de Dios, y le creyó a Dios en las promesas que le daba, a pesar de sus dificultades y sus inconvenientes, que fueron muchos, pero siempre tuvo fe en ese Dios que le prometía. Esta misma dicotomía se refleja en el Nuevo Testamento, en cómo el apóstol Pablo se refiere a la decisión de Esaú de vender su primogenitura como un ejemplo de impiedad. Dice la palabra: no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Hebreos 12, 16 al 17. Queda claro y perfecto ahí. Para ir terminando, vamos a hacer unas aplicaciones. La narrativa de Esaú y toda su descendencia es un relato histórico, no es un relato, digamos, histórico, sino una profunda lección espiritual, moral y espiritual. Es una profunda reflexión que nos llama a los creyentes a considerar las consecuencias a largo plazo de nuestras decisiones. Recuerden que esa decisión que tomó Esaú repercutió hasta sus últimas generaciones. La importancia de valorar las bendiciones espirituales sobre las temporales. Ahí nos está haciendo un llamado Dios respecto a eso. Aún ese poder de la reconciliación y el perdón que tiene que existir en el corazón del ser humano. Entonces el juicio de Edom, como lo predijo Abdías, sirve como un recordatorio prudente de la justicia de Dios y lo importante de alinear nuestras acciones con su voluntad.
Nos tiene que llevar a reflexionar respecto a las decisiones que tomamos y cómo es nuestras actitudes en nuestro corazón respecto al aspecto espiritual. Si verdad le damos valor a nuestro Dios, a nuestro Creador, o lo dejamos a un lado y tomamos decisiones personales que nos van a llevar a situaciones críticas en nuestra vida, aún por la disciplina de Dios. El hombre, como vimos también ahí en ese pasaje, por la providencia de Dios, ha nombrado reyes. Y es interesante que en esta generación de Esaú se dice que unos hombres reinaron, fueron varios que reinaron en diferentes momentos. Pero también se contrasta con el hecho que dice que ellos murieron. Nombraban un rey, gobernaba, moría, nombraban otro rey, gobernaba y moría, y así sucesivamente. Un contraste entre el reinar, pero también el fin de ese reinado. Es decir, esto es indicativo de que todos los gobiernos humanos son finitos. Esa es la manifestación que nos hace ahí el Señor a través de su palabra. Gobiernos humanos son finitos. Pero mire que hay un contraste, y es importantísimo. Hay un rey, y el gobierno que hace ese rey es eterno. Por eso debemos tener claro que los escogidos tenemos un rey, y es un rey eterno. Su nombre es Jesucristo. ¿No sabéis, no habéis oído, nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis entendido desde la fundación de la tierra? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina y los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos, y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Apenas han sido plantados, apenas han sido sembrados, apenas su tronco ha echado raíz en la tierra, tan pronto como soplan ellos, se secan, y el torbellino los lleva como hojarascas. No hay una mejor radiografía. Isaías 40, 21 al 24. Ahí nos está mostrando Dios que los gobiernos del mundo son pasajeros y son, como explica ahí, apenas echan raíz y ya están secos, ya están acabados. No perduran, no permanecen. Solo uno es el eterno Rey. Por eso nosotros tenemos que tener claro que como pueblo que somos escogidos de Dios, los llamados a ser parte de la iglesia, somos súbditos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es el Rey al que servimos. Es el Rey al que adoramos, al que es eterno, al que vive para siempre. Por lo tanto, nuestro testimonio debe ser que vivir de una forma piadosa, vivir nuestra vida para dar testimonio ante la oscuridad, vivir sin envidias, sin pleitos, sin maledicencias. Todas esas cosas no son testimonio para manifestarnos como súbditos del Rey que es eterno, que es glorioso y que es santo. Nosotros tenemos que tener claro que somos súbditos de ese Rey. Y como súbditos tenemos que también manifestarnos o mostrarnos como súbditos santos, limpios, apartados para Él. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuisteis llamado, habiendo hecho buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Cristo Jesús, que testificó la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo,
la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra, el imperio sempiterno. Amén. Amén. Vamos a orar.